sobre el manejo expectante versus la Recording in finalización, progress. versus finalización precoz o tardía de ruptura prematura de membranas. Creo que una de las cosas que la hace interesante son nuestros oradores y nuestros discutidores, que ahora ustedes ya lo saben, pero les voy a contar algunos detalles. Y también es interesante que esto está abordado desde eh, el aspecto neonatal y desde el aspecto obstétrico, ¿no? Tratando de generar el concepto de perinatología que tanto nos importa. Eh, Primero, en principio, Gabriel Musante nos honra con su presencia. Gabriel es profesor adjunto de pediatría y de neonatología de la Facultad de Ciencias Biomédicas de la Universidad Austral. Además es el jefe de servicio de neonatología, también del Hospital Austral, y va a hacer el punto a favor de finalización precoz. Y también está con nosotros César Meller, que es el jefe de obstetricia del Hospital Italiano de Buenos Aires y es el vicepresidente de SADIP actualmente, que va a abogar o fundamentar por el tema de finalización tardía. Y dentro de los discutidores, también un poco la idea es tener discutidores, uno de un lado de la placenta y otro del otro lado de la placenta. ¿Okay? Así que Gonzalo Mariani, que es médico neonatólogo y jefe del servicio de neonatología del Hospital Italiano de Buenos Aires, y es profesor titular de la carrera de especialista en neonatología del Instituto Universitario del Italiano, y es magíster en bioética. Y el segundo discutidor es Juan Ignacio Pereira, perdón, que es médico médico de la sección de medicina materno-fetal de la unidad de embarazo de alto riesgo de CEMIC. Es profesor asociado de CEMIC también y tiene una especialización en docencia universitaria. Y es actualmente el codirector del curso de medicina materno-fetal de la evidencia a la asistencia. Así que un poco la idea es que entonces van a ser primero ambos presentadores y contamos con el entusiasmo del público. Así que al principio, para abrir la discusión, vamos a escuchar un poco a Gonzalo y a Juan, y después todo aporte, pregunta, opinión, realmente nos interesaría escucharlo del público también, que el público de SADIP se caracteriza por ser muy intensamente curioso, con ganas de aportar, así que hay que disfrutarlo también. Y un poco la idea es que levanten la mano o el que se anime a hablar, si levanta la mano, Guadalupe le va a dar la palabra, y si no se siente muy expuesto, si quieren escribir la pregunta, Guadalupe también lo va a hacer. El tema fue elegido con la colaboración de José Gómez Maidana y de Juliana Morén y de Vero González Gabelón. Así que bueno, empecemos la parte divertida. Gabriel, todo tuyo. Gracias, muchas gracias por estar acá, a todos, a los cuatro. ¿Qué pasa, Gustavo? ¿Hay un problema? Sí, no, es que tenía que poner el audio antes de Ahí está. compartir. Perfecto. Ahora sí. Bueno, buenas tardes. Ahora sí, creo que me escuchan. Estaba hablando solo. Bueno, muchísimas gracias a las autoridades de SADIP por invitarme a esta sesión de controversia. Gracias a Gustavo y a los organizadores. La verdad que es un gusto estar con tanta gente, digamos, que está participando. Ya vi el número en el Zoom, que hay mucha gente. Espero que sea una controversia. De todas maneras, bueno, no quiero hacer un spoiler, pero bueno, me gustaría que con César, que es un honor compartir esto con él, y también con Gonzalo y con el doctor Pereira, me gustaría que lleguemos a una conclusión, digamos, que aprendamos un poco cada uno y que mejoremos todos. Quería empezar un poco dando una especie de disclaimer o un aviso. Digamos, me siento honrado o privilegiado de haber tenido maestros que me enseñaron a tener una visión crítica, desde el doctor Carlos Gianantonio,
el doctor Eduardo Bancalar y el doctor Luis Pruden, creo que me mostraron, yo traté de tomar lo más posible, no sé si lo logré, pero esa actitud crítica y esa actitud de siempre quejarse, como decía este gran neonatólogo que muchos conocerán, Bill Silverman, él siempre ponía esta frase de siempre quejarse en latín, siempre quejarse, siempre cuestionar todo, y bueno, ahí pone un poco por qué es que él nos alentaba siempre a buscar la verdad y a no aceptar las cosas por dadas o por hechas, sino siempre cuestionarnos todo, ¿no? Y un poco la idea es transmitir esa visión. Básicamente les quiero plantear algunas reflexiones a priori, digamos, y algunas ideas. Primero pensar en un marco conceptual, una idea rectora, que es un poco lo que empiezo hablando. Hablar de los riesgos asociados a la ruptura prematura de membranas, si existe la posibilidad de hacer tanto una prevención como un diagnóstico. Y esto también es otro spoiler, hablamos de precoz y tardía, digamos, y bueno, yo espero que al final del día hablemos más de un momento oportuno para la terminación del embarazo, si es que no termina solo, que también lo vamos a ver. Un poco pensando en que si ganar la carrera de la edad gestacional es siempre mejor, salir de esas ideas, esas creencias de que mientras más tarde nazca un paciente siempre es mejor, que es una creencia que está a veces difundida, fincada en algún lugar de nuestra mente o de nuestro pensamiento, de nuestras creencias, y que quizás tenemos que cuestionarnos todos los días cuando trabajamos. También si son todas las rupturas prematuras de membranas iguales, si todos los fetos y si todas las situaciones, digamos, en las cuales ocurre una ruptura prematura de membrana son comparables, y si la evidencia que les resume aplica igual a todos. Si los planteos y las preguntas, tanto las que nos hacemos nosotros clínicamente como las que se hace la literatura, digamos, más importantemente, son siempre los correctos. Si consideramos precoz o temprano algo inmediato o dentro de las 48 horas, o qué es temprano y qué es tardío, mientras más largo mejor. Y la pregunta es si muchos casos no se definen solos, ¿no? Muchos, pero algunos, hay un subgrupo que son pacientes problema, ahí me volví para atrás, no sé por qué, para los cuales no aplica lo mismo que para la mayoría, o los casos que son fácilmente. Y para los neonatólogos presentes en el auditorio, para mí, en realidad me preocupan y a veces me desvelan, digamos, estos pacientes problema. Y después, finalizar esta serie de planteos, de preguntas, si tenemos que aplicar una solución o una propuesta o un pensamiento o una forma de actuar, un manejo, que pueda ser igual en todos lados. Si la prematurez es igual en todos lados, en todos los lugares los prematuros responden, digamos, tienen los mismos resultados, o hay lugares en los cuales la prematurez tiene un impacto mayor. A lugares me refiero a regiones, a provincias, a ciudades o a unidades de cuidados neonatales, ¿no? Y esto es lo mismo hace 10 años, hace 20 años, en la actualidad, en el futuro. Entonces, y no puedo leer porque no sé cómo hago para sacarlo de arriba, pero bueno, básicamente lo que quería plantear como reflexiones también es que nosotros, las personas, digamos, tenemos esta costumbre que nos hace a veces simplificar y categorizar los estímulos y buscar certezas, ¿no? Y muchas veces estas recomendaciones y guías que nos ayudan un montón y que son uno de los grandes avances de la medicina en los últimos 20 años, digamos, en base a la medicina basada en la evidencia y a la visión crítica de la literatura, a veces, algunas veces, no terminan planteando soluciones simples para problemas complejos, o a veces también respuestas categóricas sustentadas en conocimiento incompleto. Entonces, además de ser muy, digamos, atento, estar muy atento y seguir la literatura, también uno tiene que tener cuidado de no caer en esta trampa a veces, ¿no? Y partiendo de ese pensamiento dualista, si se quiere, de dividir y clasificar si es necesario, ir más allá de ese pensamiento binario y ver una realidad rica con matices que desafíe las compartimentalizaciones mentales. Esto en algunas religiones o filosofías se lo menciona como no dualismo. Implica ver sutilezas, excepciones, la incertidumbre y un panorama más amplio, y se refiere a una contemplación más amplia, dinámica, imaginativa y más madura de los acontecimientos percibidos. Entonces quiero presentar esto no como una serie de artículos o de metaanálisis o de evidencias, sino pensar juntos. Y la última palabra que puse ahí es la humildad.
creo que ante cualquier problema, ante cualquier planteo médico en el cual está en juego todo lo que está en juego cuando hacemos perinatología, tenemos que plantearnos desde la humildad y desde la posibilidad de no saber, ¿no? Y eso es difícil a veces porque muchas veces la medicina, el ego médico, si se quiere, se ha basado en que el mejor médico es el que sabe más. Mientras más sé, mejor médico soy. Y la verdad que quizás, desde mi punto de vista, quizás el mejor médico no es el que más sabe, sino quizás el que mejor no sabe. Entonces parecería no tener sentido plantearnos una controversia cuando uno dice, bueno, ya hay una revisión de la Cochrane relativamente actual, en la cual se plantea esta pregunta, ¿no? El nacimiento temprano versus manejo expectante, ya no, digamos, tardío y temprano, como nos planteábamos en la controversia, que es un poco un juego. Pero bueno, si uno ve los objetivos, son estos, ¿no? No son temprano versus tardío, sino temprano versus manejo expectante. Y quizás si uno ve un poco más sobre esta revisión de Cochrane que tiene, digamos, los estudios hasta el año 2017 por lo menos, uno ve que el final de las conclusiones, digamos, la política, y eso también es un spoiler, de manejo expectante con monitoreo cuidadoso, se asocia con mejores, por lo menos hasta donde sabemos, con mejores resultados para la madre y el bebé. Pero, como siempre hay un pero, la medicina basada en la evidencia nunca es completo el conocimiento, desafortunadamente, pero nos deja estas preguntas que creo que son digamos, lo que rige el manejo y lo que debe regir nuestra forma de plantearnos humildemente frente a lo que nos pasa con estos pacientes, ¿no? ¿Qué grupos de pacientes con ruptura prematura de membranas no se benefician con este manejo? Analizar subgrupos de acuerdo a la edad gestacional, a la presentación, el uso de corticosteroides y la colonización microbiológica. Y que la investigación debe seguir aportando para poder seguir mejorando lo que hacemos, ¿no? Entonces nos ponemos frente a este balance. Recording in progress. Que es un dilema que tenemos cuando tenemos un paciente con una ruptura de membranas, en la cual la prematurez es un elemento crucial al definir conductas, y la infección es el otro elemento, que tienen que estar en la balanza. Y todos hemos visto este trabajo, esta revisión, digamos, bastante antigua de Goldenberg en el New England, y vemos todas las fuentes, digamos, de infección o los problemas que puede tener un feto y una embarazada cuando tiene ruptura prematura de membranas, o incluso antes, digamos, ¿no? Porque esto relaciona la infección no solamente por la ruptura prematura de membranas, sino que a veces la infección es la que genera, al existir previamente, la ruptura prematura de membranas, y tenemos tanto la corionitis, que es la que más manejamos, digamos, o estamos acostumbrados a manejar cuando tenemos una embarazada con una RPM, pero también empezamos a ver que la infección fetal es importante, y también la funicitis como hecho de no solamente la infección fetal, sino la inflamación fetal, que vamos a ver más adelante. Y de esta misma manera, la presencia de gérmenes, la presencia de infección, tiene una respuesta fetal y una respuesta materna, que a través de toda esta cadena de eventos puede generar, digamos, entre otras cosas, entre otras vías, digamos, de esta cadena que llega hasta el parto prematuro, también la debilidad de las membranas y su ruptura. Entonces tenemos esta situación, digamos, en la cual las cruces negras en este dibujo grafican la infección, la presencia de gérmenes. Los antibióticos es lo amarillo, que entran a través del cordón, y la infección que entra al feto, digamos, ¿no? Y muchas veces estamos en esta situación en la cual no sabemos si el antibiótico previene o disminuye el efecto o el impacto que puede tener esta infección, hasta qué punto la presencia de antibióticos a través de la orina del feto puede afectar la presencia de gérmenes en líquido amniótico, y es la situación compleja en la cual está o puede estar un paciente con una ruptura prematura de membranas y con riesgo de infección. No necesariamente todos tienen infección, como todos sabemos, ¿no? Entonces, el problema sería este manejo de riesgos competitivos. El aumento de supervivencia, de sobrevida por semana puede ser variable, ¿no? Les quiero decir que no es lo mismo pasar de las 25 a las 26 que de las 28 a las 29 o de las 30 a las 31.
Entonces, esto lo tenemos que tener presente, un poco pensando en lo que les decía antes de que digamos, la toma de decisiones puede variar de acuerdo a a qué tipo de pacientes tengamos, y que no es una carrera de mientras más semanas pasen mejor, es diferente a las 25 que a las 30, y ya lo veremos después. Lo mismo que les decía antes, depende de cada lugar, la morbimortalidad por la prematurez es variable, también a diferentes edades gestacionales y en diferentes contextos. El valor de predicción para los estudios con los que contamos es pobre, no hay un marcador precoz de infección e inflamación. La tocólisis solo nos serviría por 48 horas para frenar este proceso, y no sé si lo deberíamos seguir frenando o si lo deberíamos frenar. El líquido amniótico es positivo, el cultivo en alrededor del 40-50%, pero clínicamente se ve en 20 a 70% de los positivos. Entonces eso nos complica aún más la toma de decisiones y el planteamiento de manejo. Les decía que a edades gestacionales se produce un aumento de la supervivencia. Esto es un gráfico que es de una cohorte francesa de pacientes nacidos en el año 2011, se llama EPIPAGE 2, y que lo que muestra es que el salto semana a semana en la supervivencia, lo mismo ocurre con la morbilidad, en parte, y ahora vamos a ver en algo que importantemente no es tan así, pero vemos que de las 23 a las 24 hay un aumento importante de la sobrevida, de las 24 a las 25, y así sucesivamente, hasta que en algún momento la curva se aplana. Entonces, nosotros en una curva plana, los riesgos de infección y los riesgos de infección asociados al paso del tiempo y a la latencia, obviamente tienen que ser más tenidos en cuenta que cuando cada semana cuenta en cuanto a supervivencia un montón. Acá, digamos, en la medida que la curva se aplana, esto es un poco más relativo. Si yo tengo un paciente en mi unidad con 31 semanas y uno con 32, no me preocupo por si va a sobrevivir más a las 32, y tampoco me preocupo tanto por la morbilidad, la diferencia de morbilidad que me puede dar una semana, especialmente en pacientes madurados, ¿no? Como la mayoría de las veces son estos. Entonces, mucha gente dice, bueno, sí, los pacientes sobreviven 80%, 70%, 75%, depende del lugar, a partir de las 25 semanas, a partir de las 26 semanas, depende de dónde, pero siguen teniendo más morbilidad neurológica, que es lo que más nos preocupa, en definitiva, porque es lo que va a marcar el desarrollo y la vida futura de esos sobrevivientes. Y este artículo, digamos que ya tiene sus años, del grupo de Bill Meadows, John Lantos, de Chicago, nos mostró que en el gráfico de la derecha se ve mejor que para sus tres grupos que ellos evaluaron, menos de 24 semanas, 25, 26 y 27, 28, la verdad que la probabilidad de tener alteraciones del neurodesarrollo en los sobrevivientes era muy parecida. O sea, como que los que sobreviven no andan mucho peor. El tema es que se mueren más. Entonces les hablaba de variabilidad, y esto es el grupo Neocosur, al que, digamos, tanto mi centro como el centro de Gonzalo y de César pertenecen, entre varios otros centros de la Argentina, de Chile, de Paraguay, de Perú. Y esto muestra la variabilidad en los resultados de mortalidad en menores de 1.500 gramos en esta red. Y vemos que el promedio sería el 1. Esto es ajustado a riesgo perinatal, no a riesgo de cada paciente o de cada grupo de pacientes. Y vemos que hay centros que están abajo del promedio. Entonces yo me paro distinto frente a mi prematuro que van a ser a las 26, 27, 28 semanas si mi centro es uno de estos, que si mi centro es uno de estos. Tanto el neonatólogo como el obstetra que trabaja en cada uno de estos centros y en cada uno de estos centros. Lo mismo vemos no solamente en la mortalidad o en la sobrevida, sino también en uno de los elementos que estamos empezando a mirar cada vez más, que es la sobrevivencia sin morbilidades mayores, que es un outcome bastante, digamos, más pulido, bastante más completo. Y vemos que la variabilidad también, que eso sería lo celeste, la mortalidad es esta, lo bordó o lo rojo, y los pacientes que sobreviven sin morbilidades mayores son los celestes. Y vemos que la variabilidad es grande. Entonces, cada lugar tiene que conocer dónde está parado y, en virtud de eso, también tomar decisiones. Y voy a empezar a hablar ahora de lo que nos preocupa mucho a los neonatólogos y a los perinatólogos, que es lo que se llama FIRS, el síndrome de respuesta inflamatoria fetal, que ya hace más de 20 años fue descrito por el grupo de Roberto Romero, del NIH, con el grupo de Jun en Corea, que trabajó mucho con él. También fue
de alguna u otra manera descrito por Daman y Leviton en Boston, la asociación de infección con el impacto sobre otras, el impacto a través de la citoquina sobre el sistema nervioso central, que vamos a ver más adelante, pero básicamente lo que ellos empezaron a ver y empezaron a reportar es que aún sin sepsis neonatal, sin sepsis fetal, quizás, en madres con sospecha de infección o ruptura prematura de membranas, se empezó a encontrar morbilidad compatible con un proceso inflamatorio sistémico, que ellos caracterizaron y describieron como un aumento de la interleuquina 6 en plasma fetal, que estaba asociada a parto prematuro, a mayor morbilidad y que tenía una afectación multiorgánica. En este contexto, el nacimiento, el trabajo de parto podría ser un mecanismo protector y un poco también el tema de que si los fetos infectados se comportaban clínicamente igual, todos, este tema de la edad gestacional que vamos a ver ahora y que les decía antes, si algunos se definen solos porque terminan naciendo, digamos, porque uno al suspender la autoinhibición y si el paciente sigue con trabajo de parto, el paciente termina naciendo, y si los pacientes que tienen una latencia prolongada son aquellos que no están infectados, como vamos a ver después. Y finalmente, si buscamos diagnosticar o predecir, que es quizás el dilema más grande, ¿no? Porque uno puede decir, bueno, este paciente postnatal, la anatomía patológica de la placenta, del cordón, los cultivos, bueno, el mismo biomarcadores medidos en el recién nacido, pueden predecir que este paciente puede llegar a tener un FIRS, pero el tema es si podemos tratarlo o podemos prevenirlo, anticiparnos a eso. Este mismo grupo en el año 2015 publica un artículo que es interesante y que es el que muestra de alguna forma lo que les decía antes de que no son todas las rupturas de prematura de membranas iguales, y las separa por edad gestacional, menores de 25, entre 25 y 33, y mayores de 33 hasta 35. Y vemos que la presencia de inflamación asociada a infección, a rescate microbiano, es mucho mayor en aquellas rupturas prematuras de membrana muy tempranas, que es importante, pero que es menor en las más tardías, y que hay un número importante de inflamación intramniótica que no rescata cultivo, que llega a casi un 90% en menores de 25 semanas, pero que llega a un 50% en quizás la población más frecuente o la cual más frecuentemente nos ocasiona, digamos, dilemas de manejo, que es la de 25 a 33 semanas, y es casi el 50%. De la misma forma, y un poco abonando lo que les decía antes de que los pacientes se definen solos, vemos que los pacientes que tenían, estos en rojo, ¿no? Los que tenían, según la definición, FIRS, o sea, interleuquina 6 mayor de 11 picogramos por mililitro, tenían una latencia entre cuando lo midieron, o sea, cuando se rompieron las membranas, y el nacimiento menor de 5 días. Y que aquellos en los cuales, cuando midieron esta interleuquina al momento de la ruptura de membranas, tenían una latencia más larga porque no tenían el síndrome de inflamación fetal. De la misma forma, y pensando en la morbilidad, y no tanto como veíamos recién en el momento de nacimiento, vemos que, de acuerdo a la presencia o no de FIRS, la morbilidad mayor o morbilidad neonatal severa es muy alta antes de las 24 semanas, pero a partir de las 24 semanas, si no hay inflamación al momento de ruptura de membranas, la morbilidad mayor cae, como le veíamos antes, abruptamente a partir de las 24 semanas y se sostiene casi hasta las 30 semanas en los pacientes que tienen inflamación o FIRS. Entonces, me parece que este es un tema que no tenemos que dejar de tener en cuenta cuando pensamos en nuestro paciente con RPM. La posibilidad de que haya no solamente una infección no detectable o no detectada, o la presencia de una inflamación aún sin infección. Acá vemos la asociación con resultados. Este es un metaanálisis publicado en el año 2019, en el cual vemos varios de los outcomes, de los resultados asociados, digamos, al síndrome de inflamación fetal, y con riesgos relativos aproximados. Voy a resumir: de 6 para displasia broncopulmonar, de 2,5 para sepsis temprana, de 4 para hemorragia intracraneana, de 3 para leucomalacia ventricular, y para mortalidad no lo puse en el gráfico, pero es de 7 veces el riesgo relativo de 7, perdón, no de 7 veces, sino el riesgo relativo de 7 para mortalidad en la situación de presencia de síndrome de respuesta inflamatoria fetal.
Les decía antes que Daman y Leviton son dos neurólogos pediátricos que describieron esto también en la misma época que Romero y el grupo de él describían el FIRS, y básicamente lo que mucho nos preocupa es que la asociación con daño de sustancia blanca, que es uno de los elementos más relacionados con las alteraciones del neurodesarrollo en los pacientes prematuros, tenía una asociación no solamente con la infección perinatal, sino con la presencia de citoquinas, quizás maternas, en la sangre fetal, y que esto se asociaba fuertemente con daño de sustancia blanca, que es lo que también se ha definido como leucomalacia periventricular, pero el daño de sustancia blanca es un poco mejor como término. De la misma forma, este gráfico de los mismos autores muestra que la infección intrauterina o la respuesta inflamatoria fetal puede causar parto pretérmino y problemas cognitivos, motores y de comportamiento, de neurodesarrollo, lo mismo que la enfermedad de sustancia blanca, y quizás directamente esto que no es demasiado conocido, pero también, digamos, ¿no? Como que los caminos de la infección al daño neurológico de todo tipo, digamos, es bastante claro y bastante preocupante. Quería mostrar esto respecto a la latencia y un poco esa dificultad para realmente evaluar el concepto de latencia y el concepto de lo bueno de la latencia, pensando en que quizás la latencia es un poco lo que decía antes, ¿no? Que los pacientes se terminan definiendo solos, y quizás la latencia sea un marcador de bienestar fetal o un marcador de ausencia de infección. Y este trabajo, que se publicó en el Journal of Perinatology en el año 2014, muestra que la latencia de 8 a 14 días, 15 a 21 días, no mostraba, digamos, demasiado impacto, muy probablemente porque quizás los pacientes nacían antes. Esto es una cohorte grande de 330 unidades en los Estados Unidos del grupo Pediatrics, pero que es retrospectiva buscando las historias clínicas. Entonces, básicamente no sabían por qué habían nacido los pacientes antes, quizás, y la especulación tanto de los autores como la que yo les puedo transmitir ahora, porque lo coincido con ellos, es que hay una autoselección que los pacientes que están acá en esta latencia más prolongada que la primera semana, es que son aquellos que pueden progresar porque no estaban infectados o no tenían síntomas ni maternos ni de laboratorio, y por eso progresaron hacia una latencia mayor. Entonces, la ruptura prematura de membrana y la amenaza de parto prematuro, APP, no sé por qué se me puso una M ahí, se asocian con infección y con inflamación. La presencia de ruptura prolongada se puede asociar con infección ascendente, que puede ser más o menos sintomática. Esto es uno de los problemas que tenemos que enfrentar. Sabemos que la terminación activa, por eso es que, digamos, no me puse fuertemente a favor de algo precoz, sino de algo oportuno, podría disminuir la latencia y la maduración, obviamente, la maduración de un feto prematuro que está, digamos, mejorando en la medida que pasa el tiempo, especialmente en edades gestacionales bajas, en hasta un 50% de fetos no afectados. Y esto es para preocuparse si uno está terminando un embarazo, pero también hay un 50% que estarían afectados y uno los podría dejar. O sea, uno puede ver las dos caras de la moneda, ¿no? Y debería. Por lo cual, prolongar el embarazo no siempre sería la mejor opción. Hay un sesgo obstétrico y un sesgo neonatal. Les confieso mi sesgo neonatal. Yo me acuerdo de los pacientes problema en los cuales me fue mal, los pacientes que tenían una rotura prematura de membranas y nacen y tenían una sepsis por gram negativo, pongámosle el caso, y que fallecen por una sepsis inmanejable. Entonces, ese paciente en la práctica me hace, digamos, dudar, más allá de que no tenga la respuesta. Creo que la duda genera preguntas y genera, digamos, el esfuerzo por mejorar y por hacer las cosas mejor, básicamente, ¿no? Es un poco parte de la propuesta. Como vengo diciéndoles, no todos los pacientes son iguales, no todas las edades gestacionales implican lo mismo, no todas las neonatologías tienen los mismos resultados. Entonces la propuesta, finalmente, viene a ser un manejo expectante con vigilancia cercana. Después podemos discutir qué significa vigilancia cercana y cuán precisos o cuán sensibles y específicos podemos ser con nuestra vigilancia cercana, y creo que tendríamos que buscar algo más. Tendríamos que estar atentos para ver cómo podemos tratar de detectar estos casos cuando recién estén empezando y no cuando estén ya irreversiblemente afectados.
pero bueno, todavía no es algo que creo que podamos hacer. Eh, Debemos reconocer la incertidumbre, las limitaciones de nuestro conocimiento, y para finalizar le digo que no digo que lo que hagamos esté mal, sino que busquemos hacerlo mejor. Muchas gracias. Muchas gracias, Gabriel. Buenísimo. César, continúa con tu presentación. Dale, voy buscándola mientras, espectacular, Gabriel, y desde ya, esperen que ahí no están viendo la presentación, ¿no? ¿Están viendo el formato presentación o las diapos? Vemos las diapos, pero sin formato Claro, presentación. vamos de vuelta. ¿Ahora? Ahora sí. Ahí sí. Decía, bueno, primero, espectacular estar acá. Tenemos 320 o participantes, no sé cuánto, un montonazo. Eh, Buenísimo, Gabriel, y desde ya les digo que van a ver que yo diría que más que una controversia, tenemos un montón o casi todos, o 100% de puntos en común. Claro, esto obviamente lo planteamos uno por uno, por un lado, el otro por el otro lado, pero básicamente pareciera como que hubiéramos hablado antes y claramente no habíamos hablado. Yo iba a empezar con esto que también lo tocó Gabriel, con el sesgo cuando me propusieron esta charla, yo me sentí un poco en el mundo al revés, ¿no? No acá, no en nuestra práctica diaria que nos manejamos hablando continuamente y definiendo en grupo todo, pero uno en primera instancia piensa que en general el neonatólogo tratando de avanzar más allá y el obstetra diciendo, bueno, hasta acá llegué, y acá un poco la cosa era un planteo diferente. Entonces, lo primero que hice fue, a ver, estamos discutiendo finalización temprana contra tardía, a ver, ¿qué es temprano? ¿Cómo lo define la Real Academia Española? Y pone en tiempo anterior al oportuno, convenido o acostumbrado para algún fin o muy pronto. Dije, ¡zas! Definitivamente parece que temprano no debiera ser. Antes de lo oportuno, antes, muy pronto, no debiera ser. Pero tardío parece que tampoco, porque la definición, una de las definiciones que da es que sucede después del tiempo en que se necesitaba o esperaba. Así que, como dijo Gabriel, coincido 100%, no debe ser temprano ni tardío, sino que lo que buscamos es la finalización oportuna. Ahora bien, qué difícil definir qué es oportuno. Por un lado tenemos a la madre, que si lo planteamos, lo pensamos así rápidamente, podemos saber números y demás, pero si lo pensamos rápidamente, terminar el embarazo probablemente sea mejor. Porque estar embarazada es un riesgo. Digo, riesgo, olvidémonos de la bolsa rota, es riesgo de preeclampsia, digo, riesgo de sangrado, riesgo de desprendimiento, tiene un montón de riesgos. Y si tiene la bolsa rota, otros tantos. Pero acá tenemos obviamente al feto barra futuro neonato, entonces la cosa se pone en una balanza, a ver, teniendo en cuenta a la madre y al feto y futuro neonato, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Y volviendo al mismo término que usó Gabriel, nada, buscamos que esa finalización sea oportuna. Y poniéndolo en palabras sencillas, sería lo más avanzado posible en el embarazo, porque sabemos que la edad gestacional es fundamental, pero idealmente sin que ese chico se infecte ni se muera, y que la madre no tenga complicaciones o que si las tiene sean mínimas y manejables. Entonces, de vuelta, ¿qué hacemos con Juana, que rompe la bolsa a las 28, 29, 30 semanas? La internamos, le damos los corticoides, antibióticos, todo el manejo de bolsa rota que estamos habituados, y después la pregunta es, bueno, apunto a las 32 semanas, apunto a las 34, apunto a las 37. Yo lo que entiendo por oportuno, y eso vamos a ir discutiendo, es que está más cerca de este bloque tardío, pero bueno, claramente también vamos a ir viendo que tenemos millones de puntos en común con todo lo que dijo Gabriel. Entonces, uno de los puntos que él tocó es, se preguntaba, ¿no? Perfecto, yo rompo la bolsa y voy a esperar. ¿Puedo prevenir la infección? O eventualmente, ¿puedo predecir qué paciente se va a infectar? Y la verdad es que no somos demasiado buenos. Acá la guía canadiense de bolsa rota del año pasado dice textual, traducido pero textual, que el manejo de la bolsa rota representa un desafío clínico debido a la falta de signos específicos que permitan predecir infección y latencia al parto. Nos silenciamos, alguien se prendió el micrófono, ahí está. Entonces, en relación a la prevención, somos buenos y bueno, tenemos los antibióticos. No hay duda que cuando se rompe la bolsa tenemos que dar antibióticos y reducen entre un 15 y un 40% la infección, ya sea materna y o neonatal. O sea que por supuesto son buenos, pero hay un porcentaje que no nos va a alcanzar.
Y en relación a la predicción, ¿qué es lo que hacemos cuando una paciente rompe la bolsa? Primera instancia la internamos, eso siempre. Las guías contemplan el manejo ambulatorio, pero eso luego de un periodo de internación y de estabilidad. Así que la internamos, hacemos control fetal, pero lo cierto es que tanto los monitoreos como la ecografía en este punto no son buenos predictores de bienestar en relación a infección. Y después hacemos controles maternos, controles clínicos, frecuencia cardíaca, frecuencia temperatura, frecuencia tensión arterial, si tiene contracciones o no, y cosas de laboratorio, básicamente glóbulos blancos y PCR. ¿Qué es lo que sabemos de estos estudios? Gabriel lo planteó, dice monitoreo intensivo, ¿a qué lo llamamos? La verdad que no se sabe, no está definido. Algunas guías dicen, bueno, hagamos inicialmente, diariamente, 48, 72 horas estos estudios y luego semanal, pero lo cierto es que no está claro, no está definido y cualquier protocolo que uno tome probablemente esté bien. Tenemos que acordarnos que los corticoides me suben los glóbulos blancos los primeros días, pero lo más importante es que tienen poco valor en ausencia de síntomas clínicos. Acá tienen distintos trabajos y revisiones sistemáticas, y acá son 2, pero hay un montón, que básicamente tenemos una sensibilidad y una especificidad que oscila entre el 60 y el 80%. Por eso, si tengo unos blancos elevados o una PCR elevada en ausencia de sintomatología clínica, se recomienda no tomar conducta porque probablemente estemos dentro de ese 20% de falsos positivos. Subieron los blancos o subió la PCR, pero no tiene una infección, probablemente. Ok, entonces tenemos los antibióticos, nos sirven, pero parcialmente. Podemos hacer predicción, sí, pero parcial. Y entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos pone esta situación en más riesgo o en un riesgo sustancial de sepsis neonatal y de muerte? ¿Esperar es demasiado riesgoso? Nosotros hace unos años habíamos publicado esta revisión de Bolsa Rota, donde decíamos que hasta la fecha las guías sugerían la finalización a las 34 semanas, pero que podría considerarse eventualmente ir hasta las 37. ¿Por qué decíamos hasta las 34? ¿Por qué no terminarlo antes? ¿No? Un poco que es el eje de esta controversia de hoy. Esto lo tocó en detalle Gabriel. Este es un trabajo que en realidad es un análisis secundario de un estudio randomizado para sulfato de magnesio, pero tomaron 1.600 pacientes que rompieron la bolsa antes de las 37 semanas y se fijaron qué pasaba con la latencia. Y lo que encontraron es que aquellas pacientes que tenían un riesgo de sepsis, una latencia prolongada definida como 4 semanas o más, es decir, rompía la bolsa y pasaban 4 semanas o más, el riesgo de sepsis neonatal era significativamente menor, un 80% más bajo. Y esto significa que romper la bolsa es un factor protector, obviamente no, tiene que ver claramente con lo que explicó muy bien Gabriel, con este fenómeno de autoselección, donde probablemente las pacientes que rompen la bolsa y ya tienen una infección, y probablemente sea la causa por la cual rompieron la bolsa, 30%, lo que fuera, esas, por más que yo las quiera esperar, se van a alargar, se van a hacer. Fíjense que acá en este análisis de las pacientes, ese 15% de las 1.500 pacientes, un 15% hizo una sepsis neonatal. Si miramos en qué semana desde que rompió la bolsa hasta que nació, fíjense que más del 80% fueron las pacientes que rompieron la bolsa y nacieron. Más del 80% de las sepsis neonatales son las que estaban en ese grupo que rompieron la bolsa y se hizo. En cambio, aquellas que cruzaban las 4 semanas o más eran las que tenían el menor riesgo de sepsis. Entonces, la conclusión de este trabajo obviamente no es que es bueno romper la bolsa, por supuesto que no, sino que la exposición prolongada a un medio ambiente en el cual he roto la bolsa no modificaría en forma independiente el riesgo de sepsis neonatal. Claro, tengo que tener el diario del lunes, ¿no es cierto? Yo no sé qué paciente va a estar en un lado o en otro, o por ahí podría saberlo, al final de la charla lo vamos a discutir, pero si al final del día, obviamente, estoy en el grupo que tuvo una latencia mayor y voy a nacer a las 33, 34 semanas en vez de las 29, con 800, 900 gramos más, obviamente me va a ir mejor. Pasa que después veremos si podemos saber de qué lado voy a estar. Pero como explicó Gabriel, claramente hay un fenómeno de selección, autoselección, en el cual las que ya tienen una infección, sobre todo, son las que se largan y se hacen. Esta es la revisión Cochrane que mostró él también del año 2017, que básicamente juntaba 12 estudios randomizados con bolsa rota de menos 27 semanas, como mostró, y decía, ¿qué pasa si hacemos nacimiento pronto, básicamente optimizar a la paciente y dar corticoides, lo que fuera, contra manejo expectante? Y lo que mostraron fue, y volviendo a la primera pregunta que hice hace un rato, el tener la bolsa rota, ¿me pone en más riesgo de sepsis o de muerte si espero?
bueno, acá tienen conducta parto inmediato, digamos, contra conducta expectante a la derecha, y no encontraron más riesgo de sepsis neonatal. Lo que sí se vio fue que en el grupo de parto, entre comillas, pronto, tenían más como nacían más prematuros, más complicaciones respiratorias, obviamente, más distrés respiratorio, más necesidad de ventilación, más ingreso USIN, y por la contra, en el grupo expectante, más tiempo de bolsa rota me exponía a más coriomionitis, sin esto estar asociado a más riesgo de sepsis neonatal. Y lo que también se encontró es que aumentaba 2 a 3 veces la conducta de finalización inmediata o pronto, si se quiere, 2 a 3 veces el riesgo de muerte neonatal. Y otro aspecto importante que uno siempre tiene que mirar cuando mira revisiones sistemáticas, y toda revisión Cochrane lo trae, es qué confianza tienen los autores en eso que nos están diciendo. Y fíjense que para complicaciones respiratorias o muerte neonatal, la confianza es alta. Cuando uno encuentra una confianza alta, lo más probable es que ese resultado que nos están mostrando sea cercano al efecto real. Dicho de otra manera, probablemente muchos trabajos que se puedan hacer a futuro no van a cambiar la dirección del resultado. Una confianza moderada, tenemos buen nivel de evidencia, pero es verdad que nuevos trabajos pueden mostrar diferencias sustanciales, puede incluso cambiar la dirección del efecto. Entonces, la conclusión de esta revisión Cochrane dice que en pacientes que rompen la bolsa antes de las 37 semanas y que no tengan contraindicación para continuar el embarazo, la política de conducta expectante, volvemos a lo que decía Gabriel, con monitoreo cercano, se asoció a mejores resultados para la madre y para el neonato. Y lo otro que nos preguntamos es, ok, decíamos en el 2018 que las guías decían ir hasta las 34 semanas, pero que eventualmente podíamos considerar hasta las 37. ¿En qué nos basábamos o qué es lo que fue apareciendo después? Hay 3 estudios que en realidad podemos sintetizarlos en 2, el Promexil 1, el Promexil 2 y el PROMPT, que estudiaron los 3 lo mismo. Bolsa rota, paciente que rompe la bolsa y llega a las 34 semanas. Puede ser que lo rompa a las 34 semanas en adelante, en el periodo de pretérmino tardío, o que tiene la bolsa rota y llega a las 34 semanas. Y randomizaban a las 34 semanas, como era la conducta habitual, parto, nacimiento, versus conducta expectante y tratar de llegar a las 37. Un minuto me tomo para explicar por qué están estos trabajos, por qué el Promexil 1 y el Promexil 2. Se hizo el Promexil 1 en los Países Bajos, a la par se hacía este PROMPT, que había hecho un cálculo de tamaño muestral que necesitaban 1.800 pacientes para poder demostrar alguna diferencia, si la había, en su resultado primario, que ahora vamos a ver, pero era sepsis neonatal, que es lo que estamos intentando ver si hay mayor riesgo o no. Cuando iban por 900 no tenían más fondos, o 1000, no sé, no tenían más fondos, entonces los investigadores del grupo de Promexil dijeron, hagamos otro trabajo, completando el N que falta para que entre los 3 lleguemos a los 1800. Largaron el Promexil 2 y el PROMPT, que era un multicéntrico internacional, consiguió los fondos y entonces terminó su trabajo, juntó los 1800 pacientes y además tenemos estos otros 2. O sea que tenemos un buen número de pacientes. Como les decía, el objetivo primario era el mismo, sepsis neonatal, y diferían los objetivos secundarios. Toda una mezcla, obviamente, de complicaciones fetales, neonatales o maternas. ¿Sí? ¿Qué es lo que encontraron los 3? Que no había ninguna diferencia en el resultado primario, que era sepsis neonatal. Podemos ver que oscila entre un 3 y 4% los 3 trabajos sin ninguna diferencia significativa. Es decir, no pareciera que ir a las 30, apuntarle a las 37 semanas. Estamos hablando de pacientes que ya llegaron a las 34, son un grupo que probablemente no pasó, no se quedó en el camino, ¿sí? Son un grupo diferente. No pareciera que aumenta el riesgo de sepsis neonatal. Y después, como tenemos estos 3 trabajos, vino un metaanálisis de pacientes individuales. Esto significa, le piden el Excel, la base de datos a cada uno de los investigadores, lo ponen en un solo Excel, como si fuera un solo trabajo, y analizaron. El objetivo primario fue un compuesto de sepsis, más muerte, más distrés respiratorio, enterocolitis necrotizante, y como ven acá, los 3 trabajos combinados no encontraron tampoco ninguna diferencia. Parece haber una tendencia hacia mejor conducta expectante, pero en todo caso no hubo diferencia. Y analizando el subgrupo de sepsis neonatal, lo mismo que habían visto cada uno por separado, no hubo más riesgo de sepsis neonatal. Y los objetivos secundarios, que analizó este metaanálisis, todos los 3 trabajos en conjunto, aquí arriba de vuelta en azul,
manejo parto a las 34 semanas o cuando inmediato, digamos, y abajo en negro conducta expectante. Primer cosa a decir es que, claro, como le permito la conducta expectante, 1/3 de las pacientes llegaron al término. Y después, en relación a resultados neonatales, vemos que 2 o 3 puntos más de problemas de síndrome de estrés respiratorio, lógicamente o probablemente porque nacen antes, 8 o 9 puntos más de hiperbilirrubinemia y un par de días más de estadía hospitalaria. Por la contra, a la madre obviamente le iba mejor, como dijimos al comienzo, si el parto se terminaba antes. Más riesgo de coriomionitis, insisto, coriomionitis que se puede manejar con antibióticos y que no tiene repercusión en mayor riesgo de sepsis, por lo menos esto es lo que encontraron aquí, y un punto más de riesgo de desprendimiento, que no, por supuesto es algo a tener en cuenta. Por eso que también coincido con Gabriel en esta cuestión de la importancia de el control cercano, ¿no es cierto? Entonces, las conclusiones de estos trabajos y esta revisión es que probablemente podría ser beneficioso la conducta expectante y tratar de llegar a las 37 semanas, que eso no quiere decir que uno llegue, obviamente. ¿Qué nos dicen las guías? ¿Qué nos dicen las guías de práctica clínica? En aquella revisión del 2018 dijimos que todas decían 34 semanas, pero claro, habiendo aparecido estos trabajos, se fueron publicando actualizaciones de las guías. Acá tenemos algunas, las que más usamos. No es que miremos mucho la francesa, pero la puse específicamente porque ellos dicen, hasta las 34 semanas la latencia del parto no aumenta las complicaciones neonatales. Y alcanzadas las 34 semanas, ellos recomiendan, con esa fuerza, recomiendan expectar hasta las 37 semanas, aún con pacientes con estreptococo positivo. Esto es la única guía, o por lo menos la única que vi yo. En general, como vamos a ver, las guías son más conservadoras. Dicen, si tiene estreptococo positivo, no pasemos las 34 semanas, y si no, como vamos a ver ahora, sí. Estos no. Dicen, denle antibiótico y sigan para adelante. ¿Qué dicen los británicos? Que sí, son guías que miramos mucho en general. Dice, ofrecer conducta expectante hasta las 37 semanas. Esto que sigue a continuación es muy importante porque lo dicen todas las guías, discutiendo con cada paciente riesgos, beneficios y preferencias. Como habíamos dicho antes, salvo que tenga estreptococo positivo, ahí finalización a las 34 semanas. Los americanos dicen entre las 34 y las 37 cualquier opción es aceptable, pero lo mismo, volvemos a lo mismo, asesoramiento de la paciente sobre riesgos y beneficios. Y los canadienses, que tienen esta actualización de la guía del 2022, dice algo intermedio, fíjense, llegue a las 35 semanas y ahí reevalúe. Ofrezca conducta expectante hasta las 37, otra vez discutiendo riesgos, beneficios y preferencias, salvo que tenga estreptococo positivo, ahí no pase de las 35 semanas. Y este es un punto interesante que después al final voy a volver a tocar. ¿Qué dicen las guías argentinas? Hay algunas viejas del Ministerio 2015, dice 34 semanas, y después ha habido algunas actualizaciones, la última es del 2022 que participamos, que dice considerar conducta expectante hasta las 37 semanas, salvo estreptococo positivo. Obviamente esto lo hicimos mirando qué decían el resto de las guías internacionales, eso es así. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué? Y porque pareciera que la edad gestacional al nacimiento es la clave más importante. Romper la bolsa es un problema, el riesgo de infección es un problema, pero pareciera que poniéndolo en la balanza, la edad gestacional es lo más importante, que de hecho es lo que dice, es el título de este trabajo. Fíjense, la edad gestacional es más importante, por lo menos para las complicaciones neonatales, que la invasión de la cavidad amniótica en pacientes con ruptura prematura de membranas. La guía americana también lo dice los riesgos más importantes luego de la bolsa rota son las complicaciones de la prematuridad. No es que no haya otros riesgos, pero en la balanza pareciera que las complicaciones de la prematuridad son las peores. Y este es un trabajo poblacional de este año, con 135.000 pacientes, que básicamente va a lo mismo. Juntaba pacientes con bolsa rota entre las 32 y las 37 semanas y dice que cada semana que avanza disminuye o es el principal predictor de disminución de mortalidad. Y esto claramente, probablemente tenga que ver con que algunas complicaciones, como mostró muy bien Gabriel, van cayendo y haciéndose poco significativas, pero algunas cruzan las 32, 34 semanas e incluso las 36, 37, o sea que esta cosa de esperar las 34, 35, 36 semanas probablemente tenga que ver con tratar de llevar al mínimo estas complicaciones, pero claro, tenemos la bolsa rota y eso nos pone en un riesgo adicional. Bueno, la guía canadiense dice que la edad gestacional de la bolsa rota
y la edad gestacional del nacimiento son los principales predictores de resultados neonatales a corto y largo plazo, superando al riesgo de infección intraamniótica. No es que no nos importe, sino que, bueno, ellos lo ponen en la balanza y dicen, preferible esperar. Y de hecho, y esto lo puse en inglés textual, porque me pareció interesante mostrar, si ustedes han leído guías canadienses, siempre ponen 3, 4 o 5 mensajes clave, y fíjense que uno de los que ellos eligen para poner en su actualización del año pasado es que como la prematuridad es la que confiere el principal de los riesgos, tanto fetales como neonatales, en caso de bolsa rota, el manejo expectante sigue siendo la principal estrategia de reducción de riesgos y es el estándar de cuidado en ausencia de contraindicaciones, desde ya. Y entonces, quizás lo otro que me llevó a pensar es que uno en la perinatología nos la pasamos en nuestra práctica habitual tratando de esto, ¿no? De reducir riesgos. Jugamos muchas veces con esto de la balanza que conviene, riesgos-beneficios, pero en general tratamos de llegar a las 34 semanas o más. Y esto tenía que ver con lo que decía Gabriel, ¿no? Que obviamente está perfecto plantearse si eso está bien, si eso tiene que ser así, pero en nuestra práctica clínica, si lo dividimos en cosas maternas, como lo dividen los libros, ¿no? Cosa materna, cosa fetal neonatal y cosa patología úteroplacentaria, algo materno, la preeclampsia. ¿Tiene complicaciones posibles desde ya? Todos sabemos las convulsiones, accidentes cerebrovasculares, tromboembolismo pulmonar, edema agudo de pulmón, daño hepático o ruptura hepática. Sin embargo, todas las guías coinciden en tratar de al menos llegar a las 34, 35, 36, 36 semanas de acuerdo a la severidad de la preeclampsia. Obviamente, hay pacientes, como decía Gabriel, que se autoseleccionan y que las tenemos que terminar muchísimo antes. Pero si son la mayoría, las que son manejables, se postula llegar a las 34 semanas por lo menos. Colestasis, que también antes era como, ¿no? Parecía piloto automático, 36 semanas, se estudió y, bueno, si no tienen ácidos biliares tan altos, podemos pasar más, 38, 39 semanas, y solamente ese subgrupo de ácidos biliares muy, muy, muy altos, más de 100, que tienen un riesgo de muerte de 3, 4%, bueno, en esa sí, eventualmente, pero también 36 semanas, no antes de las 34, 35. Vamos a un ejemplo de patología neonatal, la gastrosquisis. Sabemos que tiene un riesgo de daño intestinal por estar expuesta a las asas a líquido amniótico. Antes se creía que tenían un 10% de muerte intrauterina, después se vio que era más bajo, pero significativo, alrededor del 5%, y entonces se planteó un randomizado. Bueno, terminémoslo a las 34, y ese estudio hubo que terminarlo antes, precozmente, porque no solo no mostraba beneficios, sino que mostraba un incremento de riesgo de sepsis neonatal, es decir, que seguimos yendo con la gastrosquisis a las 37 semanas. Insisto, no porque no haya riesgos en el medio, pero la balanza se inclina más al factor edad gestacional. Y por último, útero placentario, el acretismo. Sabemos que un tercio a un 50% se nos adelantan. Son patologías severas que las queremos tener ordenaditas, programadas en día, en hora. La mitad se nos va a adelantar. Sabemos que 50% de las pacientes van a necesitar transfusiones de sangre y una de cada 5 transfusiones más, de grandes volúmenes, que eso se define como 4 unidades o más. Y además que la mitad de los chicos van a ir a neo y una de cada 5 de las embarazadas va a terminar en terapia intensiva. Aún así, las guías coinciden en tratar de llegar al menos a las 34 semanas. Es decir, lo que estoy tratando de decir es, está lleno, nos movemos en este escenario de situaciones en las cuales tenemos que decidir, estoy enfrentando riesgos, si sigo el embarazo, corro riesgos, pero da la sensación que en general, por lo menos a las 34 semanas, es un punto interesante al cual llegar. Y después Gabriel decía, bueno, pero ¿qué pasa a largo plazo? Totalmente, no solo importa el corto plazo, sino obviamente el largo plazo. Este es un trabajo que apareció ahora en septiembre de este año, que analizaban en Japón un montón de prematuros de 32 a 33 semanas, periodo pretérmino tardío, término temprano, 37, 38 semanas, y término después las 39 semanas. Y todos los aspectos que analizaron en el seguimiento a largo plazo, obviamente no, pero bueno, mostraban algo que ya conocemos, que es que las que nacían a las 32, 33 semanas, les iba peor que a las que nacían en el periodo pretérmino tardío. Cualquiera de los aspectos analizados, nacer a las 32, 33 semanas, no en términos de mortalidad, pero sí de morbilidad a largo plazo, bueno, les iba peor. Y alguien me puede decir, bueno, pero esto no necesariamente tenían bolsa rota, nacieron pretérmino por el motivo que hayan nacido, pero ¿qué pasa puntualmente con las pacientes con bolsa rota? Bueno, este es un trabajo australiano
que también poblacional, con todos los sesgos que tienen los trabajos poblacionales, que incluyó 122.000 nacimientos antes de las 37 semanas, embarazos únicos sin malformaciones. Un 15% eran por bolsa rota, un 50% trabajo de parto espontáneo sin bolsa rota y otro 40% por preeclampsia, restricción, lo que fuera. Mirando solo el grupo de bolsa rota, sin comparar con nadie más, lo que encontraron es que por cada semana de latencia al parto disminuía la mortalidad, la hospitalización infantil, las necesidades especiales, esto en un seguimiento a edad escolar, 5 o 6 años. Eso únicamente mirando pacientes con bolsa rota. Y eso lo mostraban de alguna manera acá. Tomando grupos de edades gestacionales al nacimiento, entre las 20, mismo grupo de edad gestacional, 20 a 27 semanas, a mayor latencia, fíjense, 7 días, 8 a 14, más de 15, disminuía los riesgos. Después, 28 a 31 semanas, a medida que aumentaba la latencia, disminuía los riesgos. 32 a 33 semanas, cuanto mayor latencia, menos riesgos, y así sucesivamente. De vuelta, insisto, coincido completamente que acá hay un fenómeno de autoselección, que uno cuando rompes la bolsa no sabes de qué lado va a estar. Pero pareciera que avanzar brinda, o intentar avanzar, podría brindar beneficios. Y comparado con los otros, básicamente las bolsas rotas contra los trabajos de parto espontáneos, lo que encontraron fue que naciendo a la misma edad gestacional, la que tenía la bolsa rota no tenía más riesgo de complicaciones que la que venía lo más bien y por algún motivo entró en trabajo de parto. Todo esto hablando de seguimiento, fíjense, muerte a los 6 años, parálisis cerebral, necesidades de cuidados especiales, etc. Es decir que nacemos a la misma edad gestacional, pero una venía con bolsa rota y la otra no, no pareciera que la que venía con bolsa rota haya tenido más riesgo de complicaciones. Entonces, lo que concluyen estos autores es que la edad gestacional al nacimiento fue el predictor más potente de todos los resultados analizados, incluyendo parálisis cerebral y muerte. Y ahora también apareció este trabajo, que es el seguimiento a 10 años de los Promexil que presentamos hace un rato, que recordamos era finalización a las 34 semanas contra conducta expectante, y lo que encontró fue que no había diferencias en el desarrollo cognitivo, función motora y todo el listadito que ven acá. Sí encontró beneficios en función, en el grupo de terminación a las 34 semanas, o dicho de otra manera, que las que tenían conducta expectante tenían más internaciones y cirugías. Entonces, lo que concluye este trabajo, seguimiento de, repito, a 10 años, insisto, con todas las limitaciones que conocemos, pudieron seguir un tercio de los pacientes, es que luego de la bolsa rota en el periodo pretérmino tardío, la conducta expectante no se asoció a mejores resultados a largo plazo. A corto plazo vimos la comparación hace un rato, a largo plazo no pareciera haber sido mejor. Y volvemos entonces a lo que dice la guía canadiense. No sé si es, obviamente, si en el seguimiento a largo plazo, insisto, son trabajos súper difíciles, evidencia es mucho más compleja de analizar, la cantidad de pacientes que uno dispone son menos, pero los canadienses siguen diciendo que la edad gestacional al nacimiento y la edad gestacional a la cual se rompe la bolsa son los principales predictores de resultados neonatales a corto y a largo plazo, superando el riesgo de infección, con lo cual proponen tratar de, como vimos, por lo menos tratar de llegar a las 35 semanas. Y ya terminando, un punto antes de terminar, que es, ¿podemos hacerlo mejor? La pregunta es, esto que dice la guía canadiense, ¿hay alguna evidencia preliminar de que ajustar el esquema antibiótico según el resultado de una amniocentesis prolongaría la latencia al parto? Dicho de otra manera, no manejar a todos los pacientes en piloto automático, no a todas hacer exactamente lo mismo, sino hacer una amniocentesis, ver si hay infección, no la hay, qué infección, cómo manejamos a cada una de esas pacientes. Fíjense que esto por eso había puesto el grupo de Barcelona, porque tienen un manejo interesante que es, ellos proponen a toda paciente de menos de 34 semanas con bolsa rota, hacerle una amniocentesis, hacer distintos estudios, glucosa, gram, cultivo para aerobios, anaerobios, micoplasma, interleuquina 6, y de acuerdo a los resultados, adecuar el manejo. Como había dicho Gabriel, cuando rompemos la bolsa, ya un tercio de las pacientes ya tienen la infección. Y esas probablemente son las que se autoseleccionan. Y por más que yo quiera avanzar en el embarazo, no voy a poder. Y probablemente en ese subgrupo es donde voy a tener, si no todas, la mayor parte de las sepsis neonatales. Pero tenemos 2/3 que al momento de romper la bolsa no tienen infección. Entonces, y fíjense que, por otro lado, las que rompen la bolsa y ya tienen una infección, rompen la bolsa en edades gestacionales más precoces y obviamente tienen su parto mucho más precoz que las que no tienen infección, que avanzan más y tanto rompen la bolsa más tardíamente, sino que avanzan más en el embarazo. Entonces, esto es una
una propuesta interesante, que va en sintonía también con lo que decía Gabriel, no manejar todo en piloto automático, sino individualizar, que en realidad es hacia donde va toda la medicina hoy. Y esto lo puse simplemente como un dato de color, porque apareció ahora, pero hay distintas cosas que están investigando. Estos lo que hacían, le ponían sensores a la paciente con bolsa rota, a ver si le subía la frecuencia cardíaca, la temperatura y demás. Bueno, pero no mucho más para decir. Entonces, para terminar, uno quisiera, como cuando te vas de vacaciones y no te quieres olvidar nada, decir, rompió la bolsa y voy a tener todo en cuenta y voy a poder definirlo en forma oportuna. No es sencillo. Una propuesta de la amniocentesis podría empezar a acercarnos a eso, pero de vuelta, como coincidimos con Gabriel, esto es una balanza entre riesgos de la prematuridad contra la infección. Creo que probablemente uno muchas veces no tenga que decidir porque sola la paciente nos va a mostrar el camino y en otra proporción de pacientes podemos avanzar y creo que vale la pena avanzar. ¿Hasta cuándo? Bueno, en este caso de Juana, yo diría que lo oportuno que estamos buscando sería probablemente después de las 34 semanas, la que llega, porque muchas no van a llegar. Podría ser como los canadienses, 35 semanas, donde no sé otros centros, pero acá tenemos un protocolo de que menos de 35 semanas ingresa neo, más de 35 semanas si el paciente está bien puede ir a la habitación con la madre, lo cual desde ya parece un punto interesante para apuntar. Y obviamente, como dicen sí todas las guías, evaluar en este punto las preferencias de la pareja, de la madre y de su pareja, de la familia, y como siempre, como nos manejamos acá en el día a día, no con bolsa rota, sino con todo, esta cosa multidisciplinaria, en este caso puntual, codo a codo con los neonatólogos, y esto no es una frase que queda linda, realmente nos juntamos, charlamos, discutimos y después vamos a hablar con la familia en conjunto, y si es una bolsa rota iremos solo neonatólogos y obstetras, pero si tiene alguna patología quirúrgica con los cirujanos o con el neurocirujano o quien esté involucrado, nos sentamos todos juntos y vemos qué es lo que pensamos que le conviene a esa familia. Nos podemos equivocar, pero lo decidimos todos en conjunto. Gracias. Muchas gracias, César. Bueno, antes de abrir a preguntas al público y a los discutidores, Juan y Gonzalo, solo dos reflexiones, ¿no? Una, me parece que lo rico de las controversias, uno a veces fantasea con que cada uno defiende en lo que cree, ¿no? Y me parece que lo más importante de esto es el ejercicio intelectual que uno hace cuando tiene que pararse atrás de un punto. La vida real, como ambos expositores dijeron, no es así, ¿no? La vida real es que hay distintos escenarios clínicos y distintos matices que uno tiene que considerar como para, a veces decide finalizar y a veces decide hacer conducta expectante. Me parece que es un poco una reducción pensar que cada uno de los expositores defiende exclusivamente una postura. Entonces es un juego intelectual, un ejercicio académico. Me parece que lo hicieron brillantemente. Y lo último es que eh, me parece que la naturaleza de esta controversia, yo conceptualmente la rescato de una de las cosas que dijo cada uno de los expositores, ¿no? Uno es, que muy bien lo aclaró Gabriel, el hecho de que yo me quedo tranquilo cuando estoy trabajando en una neo donde el neonatólogo quiere que nazca, más allá de que no esté de acuerdo con que nazca. Pero muchas veces siento que el neonatólogo cree mucho en su trabajo y el obstetra cree mucho en su trabajo, ¿no? Y eso, en cierta forma, refleja confianza en lo que hacen, ¿no? Y dentro de lo que dijo César, a todas las conclusiones de los distintos colegios, de las distintas recomendaciones de distintas sociedades, parece como si le faltara completar, ¿no? Cuando dice que la edad gestacional es el mejor predictor de buen resultado prenatal, faltaría agregarle si no nace infectado, ¿no? Y como no tenemos una gran capacidad de discernir qué feto intraútero está infectado o no, a no ser que sea muy tarde y muy evidente, me parece que ahí subyace la controversia. Así que bueno, si Juan o Gonzalo quieren dar alguna opinión y después quien quiera del público nos avisa y los escuchamos. Muchas gracias. Gonzalo, ¿querés arrancar, por favor?
Como quieran, bueno, muchas gracias, muy buenas tardes, felicitaciones, gracias Gustavo, excelente, yo estoy extasiado de esta sesión, la verdad que has elegido a dos profesionales de primerísimo nivel que han abordado este tema que, si bien, tal cual vos lo dijiste recién, uno pone el pro-con como una cosa así de confrontación, pero claramente el espíritu es de buscar la reflexión inteligente detrás de cada postura y la verdad que nos han dado una cátedra de cómo pensar esta situación. Así que felicitaciones y muchas gracias. Yo rescato muchas de las cosas que dijeron. Me gustaría por ahí resaltar esto de tener una mirada crítica, de tener un espíritu de cuestionarnos las cosas. Está bien tener normas, está bueno tener guías y también está bueno no seguirlas a veces, ¿no? Lo bueno para muchos no necesariamente es bueno para todos. Entonces, Gian Antonio lo decía, ¿no? Las normas están para no cumplirse, decía, a veces. Así que me parece muy importante esta mirada y sostenerla. Yo creo que es fundamental lo que estaban diciendo de trabajar en equipo. Lo nuestro en el italiano es un lujo, el trabajo de la perinatología, de la cual tanto se habla. Me parece que todos tenemos que trabajar para realmente hacer realidad esta idea de trabajar en conjunto, de discutir los casos, los pacientes, una otra vez, y la verdad que eso redunda en muchísimos beneficios para las pacientes y para los grupos. Y lo último que diría también es esto de individualizar, ¿no? No ceñirnos a normativas universales, sino pensar críticamente digamos, poniendo en todo lo que decía Gabriel, lo que decía César, desde el contexto hasta las situaciones particulares, individualizar los casos. Seguramente el público va a tener muchísimas preguntas, sobre todo de esto de la vigilancia cercana y cómo decidir en cada paciente. A mí me gustaría, si en algún momento pueden hacer un comentario, Gabriel o César también, esto que se habló de involucrar a la familia en el proceso de toma de decisiones, que suena muy lindo y no es tan fácil, porque estamos con incertidumbres, estamos con outcomes difíciles, estamos hablando de mortalidad, de complicaciones infecciosas, de complicaciones neurológicas. Nosotros tenemos dudas y entonces, ¿qué les parece a ustedes cómo abordar estas cuestiones con la familia para incluirlas en el proceso de toma de decisiones? Una pregunta sencilla. ¿La contestamos a la pregunta? Bueno, gracias, Gonza. La verdad que sí, coincido con todo lo que decís. Me parece que aprovecho el comentario para rescatar el tema del enfoque individualizado. Yo creo que estamos, así como en el año 2000, entre el 95 y el 2000, se nos vino la medicina basada en la evidencia, de la mano de Sackett, de la mano de antes de Silverman, y gente que difundieron, digamos, Gordon Guyatt, bueno, toda la gente que contribuyó a difundir la medicina basada en la evidencia y cambió la forma que algunos veníamos aprendiendo a hacer medicina y la cambió para bien, digamos, y rotundamente. Creo que estamos en una etapa en la cual estamos dando un cambio de paradigma también en cuanto a la medicina personalizada, individualizada, y que tiene que ver con lo que es la medicina de precisión, que todavía parece que estamos lejos, pero se viene, digamos, y me parece que entre esas cosas, me parece que el enfoque individualizado y la búsqueda de biomarcadores más precisos, más exactos, nos van a permitir cambiar el enfoque que tenemos con estos pacientes. Creo que el one size fits all, o sea, todos los talles le caben a todos, que todavía es prevalente en las recomendaciones. Yo lo llamo muchas veces, y lo hemos hablado con Gonzalo, la tiranía del promedio. La verdad es que uno tiene el deber, se me ocurre, de intentar personalizar su paciente y no asumir que es el promedio, y si te saliste del promedio, jorobate. Me parece que es algo que tenemos que hacer, y me parece que hay algo que en el futuro también la genómica, digamos, nos va a marcar qué pacientes tienen más chance de tener ruptura de membranas, qué pacientes tienen más chance de presentar FIRS, qué pacientes tienen más chance de, en relación a FIRS, hacer una leucomalacia o un daño de sustancia blanca. Bueno, me parece que el camino va por ahí. O sea, enfoque poblacional, que es el de las recomendaciones, y en el cual yo alertaría,
digamos, no ser categórico con el conocimiento incompleto. Digamos, a mí muchas veces el final de las recomendaciones dicen, bueno, falta esto, falta lo otro, mi evidencia es incompleta, y hay sesgos que hacen decir, bueno, high evidence, y la verdad es que casi nunca la evidencia es completa. Entonces, me hace ruido cuando las recomendaciones son muy categóricas. Y coincido con César, más que nada en el tema de no piloto automático. Me parece que la individualización es eso, ¿no? No pretender que la guía se transforme en un piloto automático, eso sería un problema. Yendo a la familia, me parece que es clave lo que pregunta Gonzalo, me parece que aparte de asumir la incertidumbre, es blanquearla, primero blanqueárnosla a nosotros mismos, a la gente con la quien trabajamos, digamos, primero nosotros mismos. Creo que, como decía antes, el médico que mejor nos sabe es aquel que maneja, como en la vida, ¿no? No es solamente ser médico, pero aquel que se maneja mejor ante situaciones inciertas y toma decisiones ante situaciones inciertas, como es la mayoría de las veces en la vida, no solamente en la medicina. Entonces me parece que el hecho de saber poner la cara frente a uno mismo, frente a sus colegas, tengan opiniones similares a la de uno o tengan opiniones distintas a la de uno, plantarse como no sabiendo, no ser categórico con lo que uno piensa, pero tampoco permitir que el otro sea categórico, me parece que es parte de eso, ¿no? Y a las familias, me acuerdo el otro día tuvimos un caso distinto, totalmente distinto, pero por ahí viene el caso, el tema de lo que nos pasó. Paciente con hernia diafragmática en el límite de lo que se considera, digamos, como candidato a poner un balón prenatal con beneficios o candidato a que le vaya bien con el manejo digamos, postnatal. Y la verdad que estaba en el límite, entonces era muy difícil, digamos, ponerle un balón cuando podía tener chances de sobrevivir bien sin el riesgo del balón, el riesgo del parto prematuro, digamos que obviamente cambia el resultado. Y la verdad que estuvo muy bueno el ejercicio, lo planteamos en un grupo de cómo lo blanqueamos. Me parece que la familia lo tomó muy bien y quizás, algo que quizás va a favor un poco de lo que estamos haciendo, ¿no? Cuando uno tiene incertidumbre a veces es mejor no tomar conductas activas. Y esto es muy discutible, digamos, porque la balanza se puede inclinar en cualquier momento para uno u otro lado, pero la verdad que hacer algo activo, éticamente quizás tiene consecuencias, y las consecuencias de hacer algo activo, las consecuencias negativas de hacer algo activo, quizás tienen un valor distinto para uno y para las familias que decir, bueno, voy a esperar, voy a ser expectante, no voy a ser agresivo en hacer algo. Y la verdad que esa es una forma, pero me parece que blanquearlo con la familia es algo que tenemos que cada vez más, y blanquear que aprender a ser médico diciendo, la verdad no estoy seguro de lo que debería hacer y tengo estas dos opciones, es un aprendizaje buenísimo y creo que es la forma de hacer mejor medicina. Y yo tomo lo que decía Gabriel, coincido totalmente. Esto de blanquear la incertidumbre no solo nos hace mejores a todos y la discusión, sino que no, la paciente o la pareja nos ve con credibilidad. Decirle no sé, lejos de tener vergüenza, nos fortalece. Definitivamente la pareja te ve como, ok, no sabe y lo está compartiendo con nosotros. Completamente de acuerdo. Bueno, hola, ¿qué tal? Perfecto, Buenas Juan. noches a todos. Bueno, nada, gracias a Gabriel y a César. No me voy a extender en elogios, pero excelente, magistrales las charlas. Yo les quería comentar un poco focalizando, ¿no?, en lo que es el pretérmino tardío, ¿no? Que ustedes saben, el cerebro fetal en las 34 semanas le falta un 25-30% todavía del peso a las 40 semanas de nacimiento, ¿no? Entonces, hasta no hace tantos años, con un RPM, las 34 semanas era como el estándar de cuidado, y de ahí no nos pasamos porque hay más riesgo de infección y en la neonatología les va bien. Ahora, es difícil pensar que ese 25-30% de peso cerebral que le falta a un feto sea inocuo para el desarrollo cerebral, ¿no? En lo que es medición de habilidades interpersonales, de trastorno del espectro autista, etc. Entonces, a lo que voy es, hoy tenemos evidencia de relativamente buena calidad, como mostró César, de que las 34 ya no son más el límite estricto en el cual tenemos que esperar, sino que la edad gestacional
cuanto más avancemos, mejor para el feto. Ahora, mi pregunta es, ¿cuáles serían las pacientes a las cuales ustedes no esperarían a las 37 semanas sin saber de qué lado de la línea estamos con aquellas pacientes que se autoseleccionan, ¿no? O sea, tratar de prolongar el embarazo lo más posible para favorecer no solamente el desarrollo pulmonar, sino cerebral. ¿Y en qué paciente decir, bueno, hasta acá llegamos sí a las 34? Yo lo que diría, Juan, es, como dije al final, a mí me suena, bueno, primera cosa, sí diría, si tiene estreptococo positivo, terminar a las 34, como mostré la guía francesa, dice, no, poner antibiótico y seguir, pero, digamos, da la sensación de que hay un riesgo que probablemente no valga la pena correr. Y después, me da la sensación de que, de vuelta, si llegaste, porque muchas se van quedando en el camino y no tenemos que decidir nada. Si llegaste, ahí vuelve a cobrar importancia esto de que decía Gonzalo, de compartir con la pareja. Da la sensación que 35 semanas por estas avanzas un poco, la posibilidad de ir a la habitación con los padres, y sentarse con los padres y tener esta discusión y juntos, ¿no? Juntos, es buenísimo llevar a Gonzalo, ayuda un montón. Entonces, juntos, eh, yo diría que vale la pena si está todo perfecto. Donde algo se salga obviamente ya no. No voy a estar las 35 semanas uteriniviendo. No, antes vieron que estaba la discusión, ya tuvimos la excelente controversia de Lucas y Legui de corticoides en el periodo pretermino tardío. Bueno, ahora puede ser discutible si los usamos o no, pero definitivamente no hay que uterinibir para avanzar a las 36 semanas, no hay que uterinibir para dar corticoides, nada, es esa paciente que está todo impecable, que van a ser pocas, la mayoría se van a alargar. Si está todo impecable, en mi cabeza me parece que 35 semanas vale la pena sentarse y ver si seguimos o no seguimos. Agrego, coincido y me parece que tenemos dos situaciones, o sea, yo vuelvo a reiterar el tema de que la situación en edades gestacionales tempranas es distinta o sea, es distinto un paciente de 27, 26 semanas que un paciente de 32, 33 semanas, digamos, totalmente distinto en la etiología, y me parece que una de las cosas importantísimas es diferenciar el tipo de problema que estamos teniendo, el tipo de fisiopatología que estamos teniendo y el tipo de situaciones implicadas, digamos, tanto en cuanto a lo que es la infección, que es mucho más prevalente, como el impacto sobre el cerebro de un desarrollo de la inflamación y de la inflamación. O sea, más allá de que hoy, gracias a la epidemia y a la luz que se le puso, digamos, a lo que es los prematuros tardíos, digamos, eh, sabemos que no es lo mismo 34 que 37 o que 36, digamos, y que más allá de que no es lo mismo un chico de 34 que uno de 24, digamos, no es el mismo prematuro y eso lo debemos resaltar, sigue siendo mejor llegar más adelante y llegar a las 36, a las 37 o a las 38. Eso hoy sí lo sabemos. Ahora, me parece que el tema de tener una infección es tener una infección a cualquier edad gestacional, o sea que coincido con César que si está todo bien, esperamos, más teniendo en cuenta si ya llegamos ahí y o si es un paciente que tuvo una ruptura tardía, digamos, una ruptura más allá de las 30 o las 32 semanas, digamos. Si es un paciente que tiene una ruptura a las 23 o a las 24 semanas, es totalmente distinto, tanto el riesgo, más allá de que la edad gestacional ahí tiene un impacto mucho mayor, pero también la infección lo tiene, y las chances de tener infección también son mayores. Entonces me parece que es planteárselo distinto, y si está todo bien, avanzar, y si hay una sospecha clínica fuerte por ejemplo, un aumento de la proteína C reactiva muy importante, digamos, y bueno, uno tiene que considerar la infección y decir, bueno, hasta acá llegué. Buenísimo. Hay muchas preguntas del público. Guadalupe, ¿querés compartirnos Dale. algunas? Gracias. Bueno, un poco en relación a lo que decías recién, Gabriel, el doctor Leonardo Macento pregunta, ¿qué postura proponen para las rupturas prematuras de membranas antes de las 22 a 24 semanas? Bueno, son obviamente las más difíciles, digamos, y lamentablemente no tenemos los elementos que desearíamos tener como para hacer diagnóstico, digamos. Por lo menos nosotros no estamos haciendo investigación en líquido amniótico, digamos que viendo un poco la literatura y en las discusiones que venimos teniendo desde hace años en el hospital, están los obstetras que postulan que esto lo debiéramos hacer y que debiéramos buscar líquido amniótico, pero todavía no lo hemos
hecho, digamos, como rutina, ni hemos hecho nunca, digamos, el buscar el líquido amniótico como elemento diagnóstico, pero la verdad es que yendo a la práctica, lo que estamos haciendo es buscar coriamnionitis un poco más, lo que hemos consensuado con nuestro servicio de obstetricia, digamos, en base a Teneos, y cada vez que revisamos un paciente que le va mal, hemos consensuado en hacer un manejo con proteína C reactiva seriada, y bueno, y repasar cada día, digamos, los resultados junto a la clínica, y que si realmente hay una sospecha de infección, más allá de que si hay trabajo de parto, tampoco se lo puede en general detener, digamos, ¿no? Y uno no sé si debiera detener cuando hay un trabajo de parto que progresa. Así que muchos pacientes se definen solos, y alguno que otro tratamos de sacarlo cuando la PCR, la proteína C reactiva, aumenta sustancialmente, y aún sabiendo que quizás estamos llegando tarde con alguno de esos. Coincido totalmente. Yo creo que siempre en estos terrenos tan grises es bueno parar la pelota, ¿no? No tomar decisiones rápidas, parar la pelota, a ver qué pasa. Y la inmensa mayoría de las veces, si volvemos sobre lo mismo, se va a definir solo, ¿no? Y eventualmente avanza. Es una paciente que puede andar bien, no es que necesariamente le va a ir mal, puede andar bien. Hay que ver qué piensa la familia, cuántas ganas, cuánto estamos en sintonía, todos tirando para el mismo lado, pero me da la sensación eso, que parar la pelota y un compás de espera y ver, siempre es bueno. Bueno, la siguiente pregunta, Eso, perdón. perdón, la siguiente pregunta la hace la doctora Marcia Masi. Presenta un caso, una paciente que cursa un embarazo de 27 semanas con tiempo de latencia de 15 días, con estreptococo estreptococo negativo actualizado y tratamiento antibiótico completo, endovenoso y vía oral, que se desencadena el parto a las 29 semanas aproximadamente. ¿Se colocaría nuevamente antibióticos profilácticos por prematuridad? ¿Cuáles serían los beneficios y los riesgos? Y en principio ahí lo que estaría indicado es cubrir el estreptococo, que no leí si lo había puesto o no, pero si eventualmente o haces cultivo de estreptococo cuando se interna la paciente y sabes si es negativo o positivo. Negativo, sí, con estrepto negativo. Ah, perdón, no lo había visto. No, entonces no tendría indicación de hacer, o sea, la profilaxis de estreptococo es parto prematuro que no tenga cultivo hecho o que esté vencido o lo que fuera. Creo que eso, de vuelta, me parece que Mm. no sé si algo más. Y, Pero si tiene el y un, estrepto negativo actualizado, está cubierta. y un Que no poco en quiere, relación, perdón, perdón. que no quiere decir que después, si se hace porque pensás una infección, no le dejes profilaxis, tratamiento por una corio o lo que fuera, eso es otro escenario, ¿no? Una cosa es el estreptococo por prematuridad, y otra cosa es si tiene una corio, desde ya el esquema antibiótico para cubrir a esa madre de esa coriomionitis, que como vimos, definitivamente, ante una bolsa rota tenemos más riesgo. En cuanto al esquema antibiótico, la doctora Verónica Giuliani pregunta, ¿qué esquema utilizan y por cuánto tiempo en la conducta expectante? Bueno, ese es todo un tema. Hay 20.000 millones de esquemas descriptos, no hay ninguno mejor que otro. Nosotros particularmente usamos eritromicina vía oral porque es fácil, no tenés ni que tener una vía. Es lo mismo que usan los británicos, solo que usan 250 cada 6 y nosotros no tenemos comprimido 250, entonces usamos de 500. Pero, insisto, me da la sensación de que por ahí eventualmente, no sé si nos estamos quedando cortos. eh, bueno, ese es el esquema que usamos hoy. Después creo que lo mismo que para parto prematuro en general, esto es una forma de parto prematuro, pero tratar de atajar todas las pacientes con la misma intervención o de predecir cuál tiene más riesgo con la misma, medir el cuello para ver cuál tiene riesgo de parto prematuro o este antibiótico. Sospecho que probablemente en algún porcentaje de la población nos estemos quedando cortos y sospecho que en algún momento, como decíamos también con Gabriel, esto de la medicina individualizada va a tener otro rol. Por ahora usamos eritromicina vía oral 10 días. Una cosita, ya que le voy a levantar una cosa ahí para Gabriel. Gabriel, ¿a ustedes les preocupa el tipo de antibiótico que le damos a la madre y lo mismo para Gonzalo, ¿no? O por cuánto tiempo se los damos como factor de riesgo para que se desarrollen cepas multiresistentes en el neonato? ¿O les es indistinto? Yo creo que sí nos preocupa por múltiples causas, digamos. Me parece que César lo estaba diciendo también. Corremos el riesgo de quedarnos cortos, digamos, hay gérmenes que no estarían cubiertos, por eso hay esquemas que incluyen clindamicina,
los hongos no están cubiertos, micoplasma no está cubierto, ureaplasma quizás estaría cubierto por la eritro, pero hay diferentes gérmenes que pueden estar implicados en una infección perinatal que es difícil, digamos, de terminar de cubrir completamente. Esa es la primera preocupación. La segunda preocupación es qué pasa cuando nosotros tenemos que hacer diagnóstico de sepsis, digamos, y eventualmente sostener o no sostener una cobertura. Entonces, el hecho de con qué se medica la madre, es con qué se medica el feto, digamos. Si el paciente después, el rescate de cultivos es complicado, y lo que más nos viene preocupando, digamos, últimamente es el tema de la cadena de exposición a antibióticos. O sea, en la medida que el paciente nace expuesto a antibióticos, se expone a antibióticos por un tratamiento de una sospecha de, porque ya estuvo tratado, digamos, a través de la madre, y si nace muy prematuro va a tener clínica, entonces va a tener que tener una cobertura. ¿Cómo hacemos para sacárselo? Digamos, tiene que andar demasiado bien y tener factores de inflamación, digamos, ya sea hemograma, proteína C reactiva, lo que usemos, procalcitonina, no tanto en lo precoz, pero a veces se usa, y definir si le suspendemos los antibióticos. La exposición a antibióticos cada vez se sabe más que se asocia con complicaciones, digamos, con sepsis tardía, digamos. No, o sea, quizás también la presencia de infección fetal se asocia con sepsis tardía porque hay una inmunomodulación que les da inmunodeficiencia posterior a ella, a la infección, pero también el hecho de colonizarse por gérmenes patógenos no solamente aumenta la posibilidad de sepsis tardía, sino aumenta la posibilidad de enterocolitis necrotizante, de disbiosis intestinal y de problemas intestinales relacionados con el sobrecrecimiento de bacterias patógenas. Entonces sí, nos preocupa un montón, nos gustaría ser específicos y lo más corto posible. Bueno, el doctor Mario Cueva pregunta con respecto al reposo, si recomiendan reposo absoluto o relativo. No recomendamos reposo absoluto. Como dije, incluso hay muchas guías que contemplan el manejo ambulatorio. No tenemos experiencia, en general las manejamos internadas, alguna excepción hemos tenido por cuestiones familiares o lo que sea, así que no tenemos experiencia, pero sí hay muchos centros que incluso hacen manejo ambulatorio. Esas hay varias preguntas que se repiten en el chat. ¿Cuál sería la paciente que manejarían en forma ambulatoria? O si tendría que estar internada siempre. Y en el caso de estar internada, si se hace tromboprofilaxis. Repito, voy a decir lo que dice la literatura, no tengo experiencia, no tenemos experiencia en el manejo ambulatorio, pero la literatura lo que dice es internarla siempre y una conducta expectante de 48, 72 horas, una semana, lo que fuera, y si está estable, contemplan el manejo ambulatorio. Insisto, no tengo experiencia en eso. Después, de la doctora Nasira Barrios, dice, cuando internamos una ruptura prematura de membrana, realizamos maduración pulmonar en el momento y si pasan más de 10 días de esta y arranca el trabajo de parto, volvemos a repetir. ¿Qué piensan del repique pulmonar? Ahí tenemos otros especialistas. Ahí veo, Mario ya desbloqueó su micrófono, pues se sale de la vaina Mario Palermo de contestar. ¿De que responda? No quería interrumpir. Pero Bueno, primero, no tengo opción, vas a responder igual, Mario, así que dale. bueno, voy a responder igual, pues ya conoces el trabajo y todo. No, muy bueno, la verdad muy bueno, me sentí muy identificado con este webinar. Además, han presentado el Prompt Trial, que Argentina tuvo digamos, la suerte y la oportunidad de poder participar, creo que ustedes también. Y en relación a los corticoides de repique, NO, no. Entonces ahí empieza el dilema. O sea, ustedes le dan corticoides una vez. Si no tienen parto y pasaron 2 semanas, 5 semanas, lo que sea, ¿cierto? No se da la dosis de repique. Esto lo pueden ver en el post-doc, digamos, en un análisis posterior del Max Trial. Entonces, no recomiendan la dosis repetida de corticoides. Ahora, si un médico quiere darla, bueno, lo da sabiendo que no va a producir un cambio importante en la maduración pulmonar y que más, y que el corticoide tampoco es beneficioso para el feto. Esto lo pueden ver en el trabajo de Kelly Murphy, ¿no? Bueno, el italiano participó también en esto, así que han participado muchos centros de la Argentina, así que la dosis de corticoides repetida, no.
Si quieres más explicación, lo pueden ver en el artículo, en el Max Trial, y luego, pero ¿por qué esto? A ver, porque cuando se dio la última dosis de corticoide a la paciente, ¿sí? Entonces vieron qué pasó, si había diferencia, y no había ninguna diferencia significativa si vos dabas una dosis más de corticoide. Entonces, por eso que ellos llegaron a la conclusión, bien académica, bien científica, que la dosis de repique no se recomienda. Ahora, lo que pasa es que, bueno, espera por un poquito, pero por otro lado, tenés razón, muy buena la pregunta. Por otro lado, la OMS, ¿qué dice? Recomienda la dosis de repique. Entonces, acá estamos con David Sackett y la MB y todo eso, donde decimos, a ver, ¿qué hacemos? ¿Le hacemos caso a la OMS que da una recomendación o le hacemos caso al ensayo clínico controlado aleatorizado? Bueno, entonces hablando con Carroni ahora en Rosario, se va a fijar a ver si la OMS cambia de opinión luego de los resultados finales del Max Trial. Que yo creo que sí, va a cambiar de opinión, porque una cosa es un consenso, aunque sea la OMS, y otra cosa es los resultados de un ensayo clínico controlado autorizado. Entonces nosotros le daríamos más importancia a lo que dice el Max, en este caso, lo que pone Kelly Murphy, que vale la pena que lo lean. Y el tema es cuando vos vas a los congresos y enfáticamente nuestros profesores o no, otros colegas, te lo ponen ahí a fuego. Entonces, ¿cómo haces para rebatirlo? Entonces, tienen que rebatir con la evidencia. ¿Mm? Y la evidencia dice que no es recomendable. No quiero sacar más tiempo. Gracias, César. Y Gabriel, la verdad que los dos impecables. Aprendí muchísimo, repasé muchísimo. La verdad que es bárbaro. Nada más que hay un hincha pelota que está llamando. Bueno, la verdad, tuvieron más, no sé, más de 300 personas, creo, ¿no? Sí, espectacular. Y más. 322. Muy bien, muy bien. No, muy bien, bueno. Eso. También, a ver, obviamente que Sadip es el alma de muchos de nosotros, y Luigi dice, bueno, hagamos difusión. No me pidan permiso para hacer difusión. En la red hay que poner todo. Esto es científico, es académico, no molesta a nadie, al contrario, cuando yo vi que había casi 300 personas, es un orgullo para el país y para los asistentes, sinceramente, qué sé yo, me salgo de la vaina para decir esto, así que gracias César por darme este pequeño espacio, muchas gracias y felicitaciones. Gustavo, impecable. Gracias, María. Gracias por tu comentario. Guada, ¿hay alguna Hay otra? hay un par de preguntitas más. La doctora Florencia Pascotto, bueno, preguntaba también del esquema antibiótico que ya fue respondido y si el cultivo del estrepto es positivo, lo finalizan a las 35 semanas. Bueno, eso es lo que decía. En general es 34. No. En general 34. Y la doctora Alduvino Vacas dice, paciente con ruptura prematura de membranas menor de 34 semanas, ¿es pertinente útero inhibir para madurar o ya no debería hacerse? Eh, bueno, todo un tema, y creo que hay muchos que dicen, una parte de la literatura que dice una inhibición sí, para madurar, otros dicen no, porque si estás con contracciones por algo será. Y nosotros, menores de 34 semanas, hacemos tocólisis para la maduración. Sí. De vuelta, si pensás que es una coriopnionitis, bueno, no, viendo paciente a paciente, pero no es que decimos no a la tocólisis. Perfecto. El doctor Gómez Maidana pregunta, en los casos de internación prolongada, ¿cuándo damos tromboprofilaxis? Otra buena pregunta. Está indicado hacer tromboprofilaxis. De vuelta, yo diría primero no al reposo absoluto, que es una medida de tromboprofilaxis, y después la que uno considere, pero sí, sobre todo si uno piensa que, claro, siempre decís, pucha, y si se me larga el trabajo de parto y la tengo, bueno, puede ser medias, puede ser bombas neumáticas, puede ser un montón de distintas estrategias, pero tenerlo en la cabeza, sobre todo si la vamos a tener mucho tiempo en reposo, por eso insisto, no al reposo absoluto. Perfecto. La doctora Claudia Canizaro. Hola Claudia. Pregunta, ¿cuál es la vía de parto? Bueno, pero esto no tiene que ver no con necesariamente con bolsa rota, sería vía de parto en parto, no cambia, digamos, vía de parto, vía de nacimiento en cualquier paciente en parto prematuro, entiendo. Eh,
y no, en general, salvo que son condiciones, digamos, condiciones obstétricas, si no está en podálica o lo que fuera, no es una contraindicación para el parto. No importa la edad gestacional, sobre todo después de las 26 semanas. Bueno, es también un montón de literatura a discutir, pero en principio diría, no es una indicación de cesárea así como cosa general. Y por último, Ivonne pregunta, ¿cada cuándo recomiendan el control de laboratorio con hemograma y PCR? Y de vuelta, como dije, no tengo una verdad ni mucho menos. Hay algunas guías que lo ponen puntual y como dije, creo que la de Barcelona dice 24 horas, 48 horas, 72 horas y si está estable, espaciar a semanal. Pero insisto, vamos a encontrar, si leemos, 300 opciones diferentes. Lo que estamos haciendo nosotros, especialmente en estas que, como vengo repitiendo, nos preocupan a los neonatólogos, o sea, las menores de 28 semanas, lo estamos haciendo diariamente. Sí, nosotros también hacemos digamos, individualizar de nuevo, pero así como cosa global, si está todo perfecto y no hay ninguna duda de nada y va todo impecable, podría ser ese un esquema. Bueno, Bueno, y tenemos Igual, muchos saludos y felicitaciones por el chat y creo que no me quedó ninguna pregunta. Acá hay pu- una que apareció recién. Dice, si no hay complicaciones, culminamos a las 37 semanas. Y la última. parece que ya diría, no cerraría con nada. Momento oportuno, el que sea para cada centro, para cada paciente. Quizás mi mensaje es, ¿se puede avanzar? Sí. La inmensa mayoría no va a llegar y eventualmente en algunas sí se puede considerar, discutir y eventualmente llegar a las 36 semanas podría ser. Y ¿Puedo? siguen llegando preguntas. Ah, El doctor no, Garavito pregunta si recomiendan cesárea antes de las 32 semanas. Que algunas, dice, no pregunta, sino que dice que algunas bibliográficas recomiendan cesárea antes de las 32 semanas. Puede ser, honestamente no es lo que tengo en la cabeza, puede ser, ¿eh? Se diría vía de parto, no es una contraindicación para parto, salvo que tenga una contraindicación por podálico o lo que fuera. Guadalupe, una consulta. Esa Sí, guía, es raro, ¿no? Que en una guía aconsejen la terminación por vía cesárea, porque, a ver, los neonatólogos saben bien que si está todo bien, está todo perfecto, el parto vaginal no está contraindicado. Y una cesárea, digamos, indicativa, mandatoria, tampoco es posible. Y en la última pregunta, muy bien lo que respondió César, si todo está bien, la paciente no tiene coriamnionitis, y bueno, y llegas a las 37 semanas, también podés, si querés, llegar a las 37, o sea que no es mandatorio que en las 36 semanas, una bolsa rota, ya realizar una intervención, ya sea una inducción o una operación cesárea. Por eso están los análisis clínicos que son prácticamente diarios, el control, en fin. Y obviamente que ante una sospecha o algo que te haga salir de la normalidad o una sospecha de infección, bueno, ahí se acabó todo, porque ahí ya sí hay que actuar, si no, espero remedio con la enfermedad, ¿cierto? Pero se puede llegar tranquilamente hasta la 37 semana, obviamente que están las evidencias, bueno, y también como dijo Gabriel, que me gustó, tener ambas cosas, lo que es las evidencias son fundamentales, la experiencia es fundamental, y el criterio clínico también. Si vos ves que está todo bien, no tengo por qué interrumpirla a todas en la semana 36. Si está todo bien, te digo, que no hay ningún signo de infección, que la paciente está bien, y en cuanto al tratamiento anticoagulantes, tampoco hay demasiada evidencia de su aplicación. Lo que sí que si permanece mucho tiempo internada, el ejercicio, digamos, en la cama y el movimiento, eso está buenísimo porque sería un método de prevención de tromboembolismo, ¿no? Guada, ¿puedo hacer un comentario? sí, ya No, no hay más preguntas. ok, sí, eso me imagino. No, un poco muy interesante todas las opiniones y a mí me da la sensación que un poco eh, lo que hemos repasado a través de todas las preguntas, inclusive y las opiniones de Gabriel y de César, es que en realidad si bien nosotros estamos viendo una sola condición, que es la bolsa rota,
hay distintos fenotipos, ¿no? Algunos de esos fenotipos que expresados son más sencillos de resolver y otros son más complejos, ¿no? Entonces, yo pienso que una cosa es una paciente con bolsa rota a edades gestacionales extremas, más de 36, más de 35, más de peri 37, y otra a 16 semanas. Ese es un escenario que me parece que es bastante más sencillo de resolver. Otro escenario es una paciente que está dentro de edades gestacionales entre 24 y 34, 35, y sin embargo está sin trabajo de parto o con trabajo de parto. Son dos fenotipos completamente diferentes. Me parece que si es con trabajo de parto, por lo que acá se dijo y lo que está escrito, también es bastante más sencillo de resolver, ¿no? La conducta. Y si está sin trabajo de parto, también se presentan dos fenotipos distintos, que ya haya recibido corticoides o que todavía no se haya recibido, ¿no? Y si ya recibió corticoides, está entre 24 y 34, 35, y la paciente está sin dinámica y sin sospecha de infección, me parece que ahí queda focalizado la complejidad de la decisión. Y me parece que un poco de lo que nosotros, todo esto, un poco la conclusión de escucharlos a ustedes, y también un poco en ese grupo, que es el único que uno tiene más incertidumbre, por lo que ambos coinciden, es que el monitoreo activo de distintas maneras me parece que es clave, y ante la mínima sospecha de o un acorio o no poder asegurar que no la tiene, considerar la finalización, ¿no? Me parece que un poco eso es el resumen de lo que estuvimos charlando, como para, a pesar de las múltiples incertidumbres, llevarnos algunos consensos, ¿no? Impecable. Muy bien. Ha sido un placer, la Bueno, verdad. gracias. Gracias, Muchísimas Gustavo. gracias, un gusto. Sí, Muchas gracias. quería Muchas saludarlos a gracias. todos y hay un olor a comida acá tremendo. Así que, la verdad que hoy esto lo disfruté muchísimo, porque esto fue asistencia, evidencia y las opiniones de los disertantes brillantes. Así que Saludos a todos. saludos.